Bueno, yo les voy a hablar hoy algo que creo que es algo que me gusta mucho, que es la historia de la astronomía en México, que es algo que estamos viviendo ahorita, cómo ha evolucionado desde la época prehispánica hasta ahora. Pero en especial me gusta mucho la historia de la astronomía en la época colonial. Y entonces, el día de hoy les voy a hablar sobre este título que le puse de La Virreina, el Misionero y el Astrónomo. Las cosmovisiones sobre las cosmovisiones en el México virreinal. Y ya aquí ya le exageré mucho, pero me gustó mucho esa portada. Aquí dado en México este día. Ok. Entonces, para esta plática voy a hablar sobre los cometas. Ahora, casi todos sabemos que los cometas son cuerpos de hielo y de roca que tienen órbitas muy excéntricas alrededor del Sol, como este, tienen en general muchísimo tiempo para completar su órbita. Y esta es una foto del cometa Hubble. Y entonces, pero esto es lo que pensamos ahora. Ahora, ¿qué pensaba la gente en México de 1600? Esto. Y en general, mucha gente a lo largo de la historia asoció los cometas como apariciones funestas que eran presagios de malos augurios o que iba a suceder una catástrofe. No sé, la caída del rey Harold en Inglaterra, la caída de Jerusalén con los romanos, Moctezuma y su cometa, o esta imagen que está ahí en el instituto y me gustó mucho, pero es sobre un cometa del siglo XX. Aquí está. Bueno. Pero ahora quiero hablarles sobre el cometa de 1680 que se vio en todo el hemisferio norte, en especial aquí en la Ciudad de México. Es llamado el cometa de Kirch porque fue un alemán que lo reportó primero y se observó entre 1680 y 1681. Y aquí pueden ver las distintas representaciones de cómo fue que se hizo a lo largo de Europa, en Alemania, en Holanda y en Inglaterra. Y entonces, hablando de Inglaterra, había un señor que se llamaba Isaac Newton y que por esas fechas estaba trabajando en tratar de probar la tercera ley de Kepler. Y para esto utilizó ese cometa y posteriormente publicó ese resultado en los Principia en 1687, si no mal recuerdo, donde le calculó a ese cometa una órbita completamente parabólica, es decir, que viene hacia el Sol, pasa por él y ya no regresa más. Pero eso pasaba en Inglaterra bajo el auspicio de la Royal Society del rey Carlos II. Pero ¿qué pasaba en México, en la Nueva España? Que si casi todos saben que la Nueva España era el nombre de colonial que tenía México, que tuvo México durante 300 años. Entonces esa era más o menos su extensión en 1600 y este era el virrey, el marqués de la Laguna. Y esta es una imagen del Zócalo o la Plaza Mayor en aquel entonces. Entonces aquí entran nuestros personajes. La virreina, que era la condesa de Paredes, la esposa del marqués de la Laguna. Y entonces es muy conocida ella por las obras que le compuso Sor Juana Inés de la Cruz y también Carlos de Sigüenza y Góngora en su entrada triunfal. Y también es muy conocida, aunque no hay ningún cuadro, que traté de buscar muchos pero no encontré, porque muchos creían que tenía una relación amorosa con Sor Juana. Y entonces el misionero, ahora voy a hablar de Eusebio Quino, que era un jesuita que nació en Italia, si no mal recuerdo, en la frontera entre Italia y Alemania, pero estudió matemáticas y astronomía en la Universidad de Ingolstadt, en lo que hoy es Alemania, pero resultó que, siendo jesuita, le encantaba irse de misionero, y llegó a la Nueva España para irse de misionero a lo que hoy es Baja California, Sonora y Arizona, en Estados Unidos. Y el astrónomo, que es don Carlos de Sigüenza y Góngora, que no fue solamente el amigo de Sor Juana, como muchos lo conocen, sino que fue uno de los eruditos más grandes que ha dado la historia de México. Él era historiador, arqueólogo, geógrafo y astrónomo. Y también le gustaba mucho hablar sobre la religión. Pero lo curioso de Sigüenza y Góngora es que él heredó el puesto de la cátedra de
matemáticas y astrología que se abrió en la Real y Pontificia Universidad de México en 1637 por el mercedario Fray Diego de Rodríguez, que para las épocas era un hombre que creía que ya conocía el trabajo de Descartes, de Kepler, de Galileo, aunque nunca lo publicó porque tenía miedo de ser quemado por la Inquisición. Y entonces Carlos de Sigüenza y Góngora fue su sucesor en la cátedra, y también tiene un mérito muy importante. Carlos de Sigüenza y Góngora fue que en el motín de la Ciudad de México en 1682, donde quemaron el Palacio Virreinal, rescató todo el archivo, códices, archivo de la colonia de la época prehispánica, que a la fecha ha sobrevivido y es muy útil para el estudio de esas épocas. Bueno, y entonces, con el avistamiento del cometa de 1680 y el hecho de que se creyera que existía una influencia maligna de los cometas en el hombre, en la humanidad, es resultado de una teoría que se practicaba hasta ese entonces, que era la astrología judiciaria. Y esta consistía en hacer almanaques, calendarios, posiciones de la luna, de las estrellas, para usos médicos. En aquel entonces la medicina estaba relacionada con esas creencias de que los malos humores y todo eso. Entonces se hacían los almanaques para decir que, no sé, tal signo zodiacal le hacía efecto a una parte del cuerpo, no sé, Géminis a los hombros, Leo al pecho. Y algo que encontré así como burla, así que criticaba esto, es que dice: en este mes no se deberían por ningún motivo ministrar sangrías por el maléfico influjo de no sé qué planta y qué contraria conjunción de estrellas. Solamente se podían tomar purgas, evacuar flemas, etcétera, etcétera. Y es una sátira que escribió Artemio de Vallarispe muchos años después. Pero, entonces, al decir que estábamos hablando de la astrología judiciaria, estamos diciendo que los astros influyen en el hombre. Entonces, la cosmovisión que tenía la población en general de la Nueva España en esa época, en 1600, era un sistema del mundo, una mezcla entre el sistema de Ptolomeo, ideas de Aristóteles y un montón de interpretaciones de los padres de la Iglesia. Ahorita les cuento cómo fue perdiendo validez. En general se creía que en el centro del universo estaba la Tierra, alrededor estaba el agua, el aire y el fuego, y luego estaban las esferas celestes. No eran órbitas, sino se creía que eran esferas sólidas de un vidrio transparente en la cual se movían los astros movidos por ángeles. Y además, obviamente era una cosmovisión bastante religiosa. Creían que fuera de la última esfera, que era la de las estrellas fijas, que si uno se da cuenta, parece que las estrellas en el cielo dan la vuelta al mismo tiempo y los planetas se mueven más rápido que esa esfera. Eso es lo que aparentaba ser. Entonces, en el centro de la Tierra estaba el infierno, obviamente, y en la última de las esferas era la esfera divina, donde estaba el paraíso y Dios, con todos sus elegidos. Y entonces aquí viene lo que llamo la confrontación. Entonces, cuando se vio el cometa en México, la virreina la virreina condesa de Paredes, le pidió a don Carlos de Sigüenza y Góngora, que también era el cosmógrafo real en la corte virreinal, que le explicara qué era lo que estaba pasando, porque estaba temblando de miedo, como mucha de la gente en toda la Nueva España. Entonces, don Carlos, que era ya una persona bastante instruida en las artes de las matemáticas y de la astronomía, escribió un pequeño panfleto que se lo dedicó a la virreina, que lo llamó El Manifiesto Filosófico contra los Cometas Despojados del Imperio que tenían sobre los Timbres. Esos nombres barrocos extendidos y raros. Y entonces resultó que el padre Quino, que venía de camino a la Nueva España desde Cádiz, le hizo sus observaciones sobre el cometa, y cuando llegó y convivió mucho tiempo con don Carlos de Sigüenza, como 2 años, le dedicó al virrey, el marqués de la Laguna, le dedicó este libro, La Exposición Astronómica del Cometa, donde ahorita les voy a contar que él defendía a capa y espada el influjo maligno de los cometas sobre la vida de los hombres. Y entonces don Carlos se enojó, porque además Quino
le dijo ciertas cosas no muy buenas, y lo ofendió en lo que llaman los historiadores el orgullo criollo, que empezaba a surgir entre los españoles nacidos en América, al decir que Quino decía que se hacía la mejor ciencia se hacía en Europa y los americanos no estaban diseñados para eso. Entonces, aquí, a grandes rasgos, este es un mapa que hizo Quino sobre el cometa a lo largo de las constelaciones. Se ve muy borroso, pero no se alcanza a distinguir bien, pero traza el cometa alrededor de la bóveda celeste. Y entonces, como les decía, defiende la idea del poder maléfico de los cometas sobre la humanidad. Y esto lo cita, aquí lo cito: un santo temor a Dios constituyendo su cometa como un azote o espada, que la justicia de Dios cuelga del cielo, atemorizando a todos los mortales para que cada uno procure mejorar sus costumbres y aplacar a Dios. Y entonces, como él hizo observaciones también utilizando no me acuerdo cómo se llama el instrumento, un sextante, que es una especie de compás, y un astrolabio, trató de probar el carácter ultralunar del planeta. En el sistema del mundo que les mostraba hace rato, se pensaba que todo lo que estaba dentro de la órbita de la Luna, que es la segunda esfera, era imperfecto e incorruptible, todo estaba mal. Pero afuera de esto, todo era perfecto, todo giraba con armoniosidad, los ángeles estaban ahí moviendo todo. Y entonces, Quino empieza a dilucidar, dice, ¿qué es un cometa? Entonces dice, los cometas son una agregación de las exhalaciones y vapores que, conspirados por uno, emanan del globo terráqueo. O sea que las personas que sudan producen a los cometas. Y entonces también le agregó en su manifiesto sobre los cometas, después de leer el escrito que le escribió Carlos de Sigüenza y Góngora a la virreina, él escribió: don Carlos en su manifiesto muestra que tiene trabajoso el juicio. O sea, algo, no, es un insulto en pocas palabras. Y entonces don Carlos leyó el libro que le obsequió personalmente Quino antes de irse a California. Y entonces lo leyó y, lleno de rabia, escribió la Libra Astronómica y Filosófica, que se publicó hasta casi 9 años después por ciertos problemas que tuvo, pero finalmente lo logró publicar. Entonces, él en la Libra sostiene que los cometas no son signos de ningún mal, ni tampoco tienen influencia sobre la humanidad. Y él dice, burlándose del cometa: de este cometa a Dios le pido me libre, y con más instancia, de las disenterías y del dolor de mi costado. Entonces, aquí también está introduciendo él el pensamiento crítico y racional que ya estaba siendo utilizado en la Europa protestante, que es: no tiene pruebas suficientes para asegurar de dónde se origina un cometa, entonces no lo asegura, lo duda. Y desestima la astrología judiciaria. Entonces, y para esto, don Carlos también tenía que hacer almanaques, calendarios, todas esas cosas que hacía la astrología judiciaria, más que nada para comer. Entonces dice: yo también soy astrólogo y sé muy bien cuál es la pata de la cual la astrología cojea y cuáles son los fundamentos debilísimos sobre que levantaron su fábrica. Entonces, don Carlos ya tenía el conocimiento para saber qué eran las fallas de la astrología, y sabía que muchas cosas eran inválidas. Y entonces, lo que también hizo, y eso es muy importante, y ya es lo que se hace muchas veces en la ciencia moderna, es: él hizo sus propias observaciones utilizando un telescopio, que a diferencia del padre Quino, que lo hizo a ojo, y además reanalizó los datos que Quino publicó en su libro del manifiesto contra los cometas, afirmando, calculando las posiciones en la bóveda celeste, que el cometa no era sublunar. Entonces, él seguía creyendo en parte en aquel sistema del mundo donde todo lo que estaba más allá de la luna no le podía hacer nada a los hombres, era perfecto. Y además, aquí cita algo para contestarle a Quino su respuesta de que tenía trabajoso el juicio. Le dice: el padre Quino es un gran matemático, aunque constantemente se equivoca, falsifica e inventa sus datos.
Sin embargo, a pesar de que esta obra es para muchos la obra máxima, la obra cumbre de la ciencia en la Nueva España, don Carlos no se inclina a favor o en contra del heliocentrismo de Copérnico, porque no se convence por las observaciones que se tenía hasta ese tiempo en la Nueva España. Pero ya conoce los trabajos de Kepler, de Galileo, de Tycho Brahe, y no de Newton, porque Newton apenas los estaba desarrollando. Pero también es importante decir que procura respetar los dogmas católicos en cuestiones sagradas, mas rechaza las imposiciones que los santos padres, como él los llama, hagan sobre los temas filosóficos. O sea, lo que en aquel tiempo estaba mezclada la filosofía y la ciencia, o eran una misma casi siempre. Y es lo que les decía, dado su método, estudiar, citar fuentes, observar y analizar las observaciones de los fenómenos sin alterarlas para su conveniencia, que es lo que hizo Quino, la libra de Sigüenza representa un parteaguas en la ciencia moderna en México. Y ya no fue hasta el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, que el heliocentrismo finalmente se adoptó en la Nueva España a través de las enseñanzas en los colegios o las nuevas instituciones que surgieron entre los criollos ilustrados después de la mitad del siglo XVIII. Y bueno, estas son unas lecturas recomendadas que si les interesa este tema, son unas lecturas que les recomiendo. Esta y aquí está, y ya, se acabó. Fin. ¿Preguntas?